¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy con un programa diferente, hoy con un programa para la memoria, hoy con un programa de homenaje y de recuerdo, porque ayer los argentinos conmemoramos 40 años del inicio de la peor dictadura militar que tuvo la República Argentina, de la noche más larga y tenebrosa que tuvo la República Argentina. Y es un tema que no hay que olvidar nunca y que permanentemente hay que recordar para que nunca más, ese nunca más que todos en la Argentina hemos tomado ya como un grito permanente para que nunca más se vuelva a repetir. Y tenemos un programa especial con dos personas a las que personalmente quiero, valoro, admiro y que la inmensa mayoría de los argentinos valoramos y respetamos. Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hoy ya una figura a nivel mundial reconocida, y Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que bueno, desde hace muchos años vienen batallando porque este tema se instale. Siempre lo hablamos con ellas. Les llamaban en un inicio las locas, pero las locas al fin de la historia se han parado, no solamente enfrentaron la dictadura, sino que la historia les ha dado la razón. Estela, buenas noches, un gusto, ¿eh? Gracias por venir. Encantadísima de estar acá. Bueno, Tati, un gusto, ¿eh? Igualmente para mí, querido Gustavo, encantada. Bueno. Y Estela, 40 años, que yo siempre recuerdo de tu historia, la de Tati, que ahora enseguida la vamos a hablar, que es diferente, pero vos siempre contás, ¿no? Cómo a vos te sacudió cuando eras una simple ama de casa, maestra, con una vida como muchas familias, y cuando te llevaron a Laura, después a Guido, cómo te sacudió y te cambió la vida. Claro, sí, porque yo esa vida burguesa que tenía, digo burguesa en el sentido de que era conformista, siempre encontraba una explicación, había sido educada por dictaduras, formada por dictaduras, no había habido una explosión social fuera de estudiantes y obreros, el resto era, y sobre todo en la ciudad de La Plata, una ciudad que es más pueblo que ciudad en algunos sentidos, solo que cuando ya mis hijas crecieron y se pusieron a estudiar, una en la universidad y otra en la escuela secundaria, y sus profesores esclarecidos y la propia circunstancia social de toda Latinoamérica las despertó para una lucha sana, una lucha convencida, para que todos viviéramos mejor, claro, para que la clase pobre desaparezca y la justicia social era el tema. Primero el susto, porque realmente nosotros nunca habíamos hecho nada. Mi marido era mucho más progresista que yo, siempre éramos así quedadas, no me gustaba ir a una marchita de nada, y de golpe tener la idea de los riesgos, vivirlos, porque La Plata fue diezmada, obreros y estudiantes, y comprender esa lucha, y con los miedos de que no nos fuera a pasar cuidar a las hijas, a los tres primeros, fue tener la desgracia de que un día hubo que salir. Y ahí no hay que pensarlo. Yo creo que yo siempre fui así, porque siempre defensora de mis hijos fui terrible, pero siempre tranquila también a la vez, y mucha cordura. Pero en esto privó primero la búsqueda de mi marido. Claro. 25 días secuestrado, fue mi aprendizaje a buscar un desaparecido, golpeando puertas, teniendo esperanzas, fe, mucha confianza, mucha inocencia, de que me iban a ayudar los que yo iba a ver, incluso a Vignone. ¿Guido qué hacía? Guido mi marido era químico y tenía una pequeña industria de pintura, un laburante, un hombre que más que vender regalaba, y que Laura trabajaba con él, eran muy compañeros, padre e hija. Y eran más compinches. Claro, eran más compinches, era contestatario del sistema. Para graficarlo, digo, era un muchacho que sufrió la orfandad de la mamá y que se hizo solo
y que además era contra las Fuerzas Armadas, era terrible, contra la iglesia, hizo que tenía un tío cura, ¿viste? Los italianos. Sí. Y era contrapuesto a mí, porque yo era, no, esto está bien, aquello. O sea que a él todo le caía bien, y a mí me costó mucho entender todo esto, pero salir fue la consigna del amor, de la necesidad, de lo que seguimos haciendo por estos más de 38 años que estamos haciendo. ¿Y a Guido lo encontraste? A Guido, a mi marido, sí, él reapareció después de esos 25 días, muy torturado, muy destruido físicamente, no anímicamente, porque se repuso y siguió su vida, pero contó por horas, como parecía que estaba loco, lo que había vivido, las torturas, la inyección, los que metían en bolsas, donde los tiramos, los bebés que lloraban, y toda esa cosa que parecía imposible, ¿no? Yo pagué un gran rescate por él, y no sé si eso lo salvó o la vida lo salvó, porque parece que el día que me pidieron el rescate, si no lo mataban, y que yo junté, vendí, hice de todo. Tremendo, claro. Y llevé ese dinero, que era muchísimo. Dice él que ese día alguien vino a verlo y él estaba, por supuesto, encapuchado, pero vio sus zapatos lustrados, su pantalón, una cadena de oro y la voz que después reconoció que era el jefe de la policía, Echecopar. Echecopar. Claro. Y nada, un dedo acá que le puso y le dijo, usted... El Guido propio Carlotto. Echecopar. Sí, la voz de él, la reconoció después, porque no le vio la cara, le dijo, así que usted es Guido Carlotto. Y él le dijo, sí, bueno, pásenlo a un calabozo. Claro. Porque Entonces, era no el propio sé. Echecopar el que llevaba adelante en la tenebrosa policía de Camps, en la provincia de Buenos Aires, sí, sí. ¿no? Y los llevaban a ¿Echecopar o Camps? Mira, estoy a ver si ahora estoy confundiendo. eran los dos. Era porque Camps, eran los no, dos era Camps. Claro, por eso me quedé pensando. No, porque Camps en persona, Era los Camps. testimonios Sí. después de la CONADEP, Camps en persona No, era fue el Camps. que torturaba Sí. y el que ordenaba y era el señor de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y en La Plata era terrible. Fíjate que caminando por la calle un día alguien de atrás le dice, ¿cómo le va a Carlotto? Y era el tema, la voz de uno de los torturadores. No, tremendo. A la fábrica iban a comprarle, porque la policía siempre pide, y de repente estaban los mismos que con esa impunidad de la dictadura, por supuesto, y terrible, ¿no? Y Laura fue en el 77. Claro, Laura fue en noviembre del 77 secuestrada desde su compañero. En Buenos Aires ya estaban ellos en la clandestinidad porque lo capturaron a su papá, y era por ella y por Claudia. Buscaban a las dos hijas. Tremendo. La búsqueda en soledad de su marido, de su hija, este reclamo del amor. Pero otra cosa es después la organización. ¿Cómo nace lo que hoy conocemos, Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Cómo se gesta esto? Porque ahí es donde esto cobra importancia. Cuando hay una organización que empieza a trascender los propios límites de la individualidad, ¿no? Exacto, sí, por suerte, porque Primero gracias a fuiste eso madre. estamos juntos. Claro, es decir, nacemos juntas todas, porque la Plaza de Mayo era padres, madres, hermanos, tíos, punto de abuelas, encuentro. madres, abuelas. Nosotros somos madres, abuelas. Mira, acabas de decir algo, porque hubo padres también, Sí, que claro, están olvidados. Claro. Hubo padres. Sí. Sí, hace pocos días murió Morresi. Murió Morresi, uno de los históricos. De los históricos. Sí. Hay un libro, hay una película sobre los padres. Bueno, el padre, mi marido, no estaba en la plaza, pero estaba cuidando lo que yo no podía hacer porque estaba haciendo... Me esperaba, o sea que la angustia del que espera es terrible. Él no sabía si yo iba a volver, porque viajábamos y en el avión nos podían secuestrar. Nos podían secuestrar en cualquier país, porque en el grupo ese piloto en París nos siguió ostensiblemente en uno de los viajes. El Plan Cóndor, todo. Entonces, la espera, él quedaba a cargo de la casa, los hijos, que eran dos, porque también el tercer hijo, Guido, se fue al exilio. Claro. Y bueno, volvió un poquito antes de... Ahora vamos a ir con la historia. Tati, porque es interesante cómo, bien decía Estela, el punto de encuentro que fue la Plaza de Mayo. Tu historia, Tati,
es diferente, porque yo me acuerdo siempre, ella también venía de una familia mucho más empoderada, relacionada a militares, ¿no? Totalmente. Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que atrás de cada madre hay una historia de vida. Sí, claro. Que si no hubiera sido, Dios mío, por la desaparición de nuestros hijos, que no nos hubiéramos conocido. Pienso que no, porque cada una tenía su familia, su historia, su ocupación. Pero efectivamente, toda mi familia, padre, hermanos, cuñados, concuñados, coroneles, comodoros, vicecomodoros, yo me crié en ese ambiente total. Yo lo único que sabía de política es que era antiperonista, gorila, que ni te cuento, los pelos me salían por todos lados. Por parte de mi madre, toda familia radical, o sea, antiperonistas, ¿viste? Y cuando, bueno, pasa lo de... Yo soy maestra, jubilada, a muy poco tiempo, digamos, estuve como docente porque, bueno, nacieron los chicos. Cuando, Dios mío, me toca, Alejandro, 20 años tenía, yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Bueno, Alejandro, las veces que me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía, y yo me reía, Claro. yo no entendía nada. Alejandro me cuidaba, me resguardaba. Jamás yo me enteré de su militancia. Con sus 20 años, lo detienen, lo desaparecen, pero si hablamos de memoria, Claro. recordemos Y el año. que el terrorismo... Claro, ahí está el año que desaparece El Alejandro. terrorismo desde el Estado no empieza con el golpe cívico-militar clerical. No, empieza ya 74 y 75, Isabel Perón, López Rega, AAA, Dios mío, ¿no? Así que en ese año lo desaparecen, Alejandro, y ahí, viste, yo digo, ¿qué hago? Por supuesto, fui a ver que había sido oficial de mi padre, el general Arguindegui, de caballería, igual que mi padre. Fui con uno de mis cuñados de caballería y Pinchó le dijo, mire, mi general, venimos porque a mi sobrino y mi ahijado lo han desaparecido. Queremos saber, a ver qué se puede hacer. ¿Y qué me dijo Arguindegui? Señora, son los peronistas, no podemos hacer nada. Y yo le creía. Cuando vino el golpe, el famoso golpe, el más sangriento, ¿no es cierto?, que hemos tenido acá, a mí me preguntaron después de muchos años, ¿no?, que qué había sentido yo el 24 de marzo. Yo les dije, yo les voy a contestar La verdad. con la mente de la Tati de antes, Del 24 de marzo del 76. del 76. Y yo me acuerdo que dije, Dios mío, al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Eso es lo que yo creía. ¿Te das cuenta? Galtieri fue jefe de mi hermano, Agosti, padrino de uno de mis sobrinos. Claro. Yo me moví así al Pero principio. eso era el pensamiento, hoy uno dice lamentablemente, de mucha parte de la sociedad en ese momento. Es bueno lo que vos introducís porque vamos a ver el primer informe que hemos elaborado hace ya muchos años en el marco de la investigación por las causas del primer cuerpo de ejército que llevó adelante de una forma extraordinaria y excelente el juez federal Daniel Rafecas, un juez por el que hoy él, por esa tarea, está reconocido a nivel mundial. Hizo impresionantes las investigaciones, como otros jueces, hay que reconocerlo, pero el primer cuerpo de ejército fue el más pesado y ordenó un allanamiento el juez Rafecas por primera vez, hace algunos años atrás, por primera vez, de Automotores Orletti, que fue uno de los primeros centros clandestinos, bien lo decía Tati, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Automotores Orletti, lo va a ver usted seguramente por primera vez, el horror y cómo ahí adentro operaba también la AAA comandada por López Rega.
Calle Venancio Flores 3519, pleno barrio de Flores. Hoy funciona un taller de autos. En mayo del 76, hombres de la CIDE que respondían al general Otto Paladino proceden a alquilar este local de 2 pisos. El contrato, toda una paradoja, porque en una de sus cláusulas se especificaba que allí no podían efectuar ningún acto que atente contra la moral y las buenas costumbres. Qué horror. Qué bárbaro. Marta Bianchi fue secuestrada en julio del 76 después de una función teatral y llevada con los ojos vendados y las manos atadas directamente a Automotores Orletti. Sí, lo que yo recuerdo es que después de un largo viaje, de haber pasado una vía, se levantó una persiana, entraron los autos, había mucho ruido, había música fuerte, los tipos gritaban mucho, todo era muy violento, abrir las puertas de los autos eran a patadas, cerrar las puertas, hablar entre ellos, todo eran gritos, todo era violencia y todo retumbaba. Así que yo me imaginé, porque estaba con los ojos vendados y con las manos atadas, que estábamos en un ámbito como un garage. Yo pensé en ese momento, no sé por qué, en un hangar. Tras subir por los 18 peldaños de esta escalera de madera, crujiente por el paso de los años, se ingresa al horror de lo que fue Automotores Orletti, el centro clandestino de detención de personas que funcionó entre mayo a noviembre de 1976. Tenemos acceso a lo que era un amplio galpón, subdividido en 5 sectores, donde los represores recibían a las víctimas, las interrogaban, procedían a desvestirlas y posteriormente a torturarlas. Luego de un largo rato me quitaron la venda. Y cuando me quitaron la venda, que me asusté mucho más, te digo, porque uno ya sabía que si los veías era difícil que salieras. Lo vi a Aníbal Gordon. ¿Él se presentó? No, yo supe muchos años después que Estaba, era Aníbal que había Gordon. estado frente a frente con Aníbal Gordon. Sí. Gordon. Aníbal Gordon y su banda tenían a cargo Automotores Orletti, que según el relato de sobrevivientes, había instalado allí una amplia oficina con el retrato de Adolfo Hitler y las siglas de la AAA. La Alianza Anticomunista Argentina, creada en 1974 durante el gobierno peronista, con el objetivo de perseguir y asesinar a dirigentes opositores, fue el germen para el nacimiento del terrorismo de Estado a partir de 1976. ¿Hubo alguna amenaza concreta por parte de él o algún tipo de reproche o de advertencia? Bueno, sí, digamos que varias veces entró, sáquenle la venda que la vamos a fusilar. En otros momentos mandaron perros, en otros momentos hicieron juegos como amenazas de violación. Yo pensaba, esto es como las películas, ¿no? Hay uno que hace de bueno y otro hace de malo. Yo tengo que mantenerme serena. Vamos a ingresar a una de las celdas de Automotores Orletti donde se tenía a los detenidos.
Este lugar también funcionó como sede del Plan Cóndor, ideado por los dictadores de América del Sur, con el objetivo de perseguir y detener a los que ellos marcaban. Aquí estuvieron argentinos, 3 diplomáticos cubanos aún desaparecidos, chilenos, bolivianos y en su gran mayoría uruguayos. Según la pericia forense, lo mataron de un tiro en la nuca a menos de 50 centímetros de distancia. Con dolor, el poeta Juan Gelman así describe el asesinato de su hijo y cuenta el paso de Marcelo y su nuera María Claudia Irureta, aún desaparecida, por Automotores Orletti. Y fue José Luis Bertazo, sobreviviente de Orletti. Él vio el ingreso de mi hijo y de su mujer. En cierto momento estuvieron juntos en la misma celda, después separaron a las mujeres de ahí. Y él conversó bastante con mi hijo y con ella. Y luego, el día que a él lo liberan, que es el 7 de octubre, la ve, no se sabe si casualmente o no, la encuentra en un pasillo de Orletti cuando estaba saliendo, y ahí la ve con ese embarazo muy notable, muy notorio. Entró de 7 meses, y yo pienso que todos los que estaban a cargo de Orletti no podían dejar de percibir esa situación. Esos son tiros que quedaron en la pared. Sí. Los agujeros de balazos en las paredes muestran la furia de los represores. Las vigas y los ganchos que aún cuelgan del techo muestran la crueldad y el sadismo con que se torturaba. Un sobreviviente relató ante la justicia que así colgaron y asesinaron a Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho. Las puertas de las celdas, una de ellas con esta identificación, que sobrevivió al tiempo, vaya a saber con qué significado. Son las puertas que ahogaron el grito de 65 detenidos que pasaron por allí, muchos de los cuales aún permanecen desaparecidos. Y van a parar a Orletti, los 3. Él en el lado de los hombres y mi hija María Emilia con Mariana en el lado de las mujeres. Eso lo sabemos porque una compañera que estuvo momentáneamente en Orletti dijo que había visto a María Emilia encapuchada y Mariana agarrada de sus polleras. Mariana tenía 1 año y medio. Sus padres, Jorge Alberto Zaffaroni y María Emilia Islas Gatti, aún están desaparecidos. Cuando el juez federal Daniel Rafecas realiza la inspección ocular en este lugar, en esta zona, acompañado por los sobrevivientes, se acerca a esta pared donde se encontraban impactos de proyectiles. Al poner el dedo, el juez nota la presencia de papeles. La sospecha de estar frente a datos reveladores llevó al juez a solicitar que se pique cuidadosamente alrededor de los agujeros en el ladrillo hueco, dejando al descubierto papeles con informes de inteligencia fechados en abril de 1975, 1 año antes del golpe, que muestran cómo hombres de la CIDE o tal vez de la AAA habían comenzado a elaborar listas de sospechosos. En uno de ellos se lee antecedentes de izquierdistas en la ciudad de Balcarce. En otro, los Tupas, en referencia a los Tupamaros, organización de izquierda que actuó en el Uruguay. Este habla de individuos que eran sospechosos solo por tener simpatías hacia Neruda,
el gran poeta chileno. Otros, sospechosos, solo por tener relaciones con técnicos de izquierda. La etiqueta no solo era por el aspecto intelectual, en algunos casos, o por lo ideológico, en otros. También lo era por la religión. Me dijeron, basta de obras bolches y amigos judíos. Y yo dije, ¿cuáles son las obras bolches? Y me dijeron, vos sabés, vos sabés. Un llamado telefónico salvó a Marta Bianchi. Estos informes de inteligencia que salen a la luz pública por primera vez también hacían referencia a familias completas, como el caso de los hermanos Franganillo, Luis, Marcelo y Virginia, que eran seguidos por su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Las paredes de Orleti guardaron estos documentos durante 30 años. Me parece que estas cosas no tienen que volver a ocurrir y son la única forma de que no vuelvan a ocurrir es que no haya impunidad. Me alegró mucho también saber que se pidió la extradición a 4 militares uruguayos y sé que van a caer presos otros argentinos que participaron en eso, me dijeron, que participaron en esos días tremendos del funcionamiento de ese lugar espantoso. Bueno, dicen que era uno de los centros donde la tortura se aplicaba en forma más salvaje, ¿no? Dicen, sí. Bueno, gracias, Marta. Gracias a vos. Bueno, esto forma parte ya del archivo también de la memoria de todos, ¿no? Porque Marta Bianchi junto a Luis Brandoni fueron y pudieron recuperar. Pero yo me... Qué fuerte. Es fuerte. Qué fuerte, sí. Es fuerte. Sí, sí. A mí me costó, después de haberlo recorrido, varios días recuperarme. Ahora uno todavía me emociono de las historias, porque me acordaba de cuando decía, ¿no? De que estaba embarazada y que tenía la hijita de 1 año secuestrada también ahí. Digo, qué horror esto, porque hasta el plan sistemático idearon, Sí, ¿no? sí, claro, y ahí justamente yo la veía a la abuela Isla, Claro. que ya no vive, pobrecita, Sí. pero que Mariana está incorporada, Exacto. trabaja con nosotros. Yo digo, cómo felizmente, porque en esto que uno se horroriza, porque es terrible, esto es revivir lo que vivieron, Lo que ¿no? pasaste vos bueno, también, con lo que Laura, pasó que estaba Laura, que pasó mi embarazada. marido, lo que pasaron sus compañeros. Saber que ahora estos chicos que ellos no querían que jamás estuvieran con su familia, los regalaron, los distribuyeron y hemos recuperado ya 119, como los que están cerca se han incorporado a nuestra tarea y Mariana Zaffaroni está con nosotros, es abogada, es una chica excelente y uno la ve muy bien porque puede saber su historia y además combatir de alguna manera lo que pasó para que no vuelva a pasar. Exacto. ¿No es Sí, cierto? sí, no, y aparte que... Igual Gustavo, Tati. Hellman, ¿no? pensar, Sí, lo Dios de mío, Hellman. que este presidente, Macri, piensa que toda la lucha que los organismos de derechos humanos llevamos hace años de años exigiendo, entre otras cosas, justicia legal, jamás justicia por mano propia, tuvo el tupé de decir que éramos un curro. Yo creo que habría que darle muchísimas de estos noticieros a Macri para que realmente entienda el horror real, lamentablemente real, que se vivió en la Argentina, ¿no? Sí, sí, por Para eso agregar hay que- también, sí. Gustavo, lo que dijo lo pérfido. Sí. De negar la existencia Sí. del número como si fuera una cosa Eso. determinante que por otra parte miente. Sí, como si la matemática fuera trascendente en esta cuestión. Exactamente, y además decir que lo hicimos, todo eso,
para conseguir Por una subsidios, indemnización. o sea, indemnización. Es muy canallesco, ¿no? Totalmente. Yo creo que... Pero es muy canallesco eso, es muy terrible. canallesco también lo que en algún momento, por suerte, la sociedad argentina se ha puesto de pie. Han intentado hacer hasta algunos colegas diciendo hay que olvidarse de todo Sí, sí, eso, hay que también, olvidarse también. del pasado. Sí, sí, No, sí, sí. ¿cómo nos podemos olvidar de estos horrores Exacto. que hasta el día de No, hoy nos conmueven, de que han hecho desaparecer y han diezmado a toda una generación? Gustavo, Exactamente. incluso, supongamos que se puede hacer un cierre de todo el proceso de Que ahora está abierto. represión, pero se están buscando nietos. Claro. Esto es Claro. un Ese es problema el valor. presente, No, y es de desaparecidos hoy, muertos, es de porque hoy. Bueno, los restos claro. también que hay que No, exhumar. lo otro también es de hoy. Claro, Siempre va a claro, tener todo es de actualidad. hoy. ¿Dónde, ¿no? dónde, Es parte de la todo memoria, eso, ¿no? Por ¿dónde eso están esos cuerpos? Nosotros decimos que la democracia todavía no está completa ni es segura mientras existe esta deuda Claro. enorme de saber lo que falta. Claro. Por eso cuando cambian los gobiernos y uno como este, ahora hay que decirle, señores, refuercen lo que ya se hizo, que es mucho, dentro de lo que uno fue arando en estos largos 39 años que llevamos los organismos caminando, y hagan lo que falta. Y lo que falta es seguir investigando con la misma fuerza. Total, y en este nos metemos. ¿Por qué no estuvieron ayer con Obama? Porque hubo, y hay que decirlo, toda una operación tremenda sobre ustedes, como presionándolas a que vayan a reunirse con Obama. Ustedes no estuvieron, ¿por qué no? No. Bueno, en lo personal yo explico que es un presidente que visita a otro presidente, lo cual no llama la atención, que venga, los dos son constitucionales. Lo que nos gustaba saber bien era para qué venía, ¿no? Porque el misterio, lo que uno no sabe es qué firman, qué suscriben y todo lo demás. Y en un momento y en un día muy especial, como es el 24 de marzo, donde 40 años, cifra significativa, que conmueve más, sacude más y también atrajo mucha más participación, por lógica, Claro. donde no era nada agradable recordar que no era culpa del señor Obama, sino de gobiernos de ese país, lo que participaron dentro del operativo de la doctrina de la Sí. seguridad nacional, el sistema del Plan Cóndor, Cóndor. y todo eso que nunca ese país como gobierno, pero sí, el pueblo es magnífico y nos ha ayudado muchísimo, gente muy, muy afectiva. Nunca reconocieron, nunca pidieron perdón, nunca que otros países lo han hecho, ¿no? ¿Y crees, Estela, que esta promesa que ha dejado Obama de que se van a desclasificar los archivos secretos pueda, si se cumple, esperemos que se cumpla, alumbrar aún más, saber esto que vos reclamabas recién, que Tati también, el destino de los Sí, cuerpos, de sin- los desaparecidos, de seguir la búsqueda de... Sin lugar a dudas, nietos? porque fíjate que nosotros, me preguntan por los archivos de Argentina, que no los hemos encontrado hasta ahora, los verdaderos Exacto. archivos que los prolijitos uniformados seguro que Lo han tienen guardado. y los han tenido, Hemos sí. encontrado algunos Sí. muebles que se abren y están llenos, que justamente con el gobierno anterior, el Ministerio de Defensa, a Bueno, través de encontraron Rossi, las nos ha actas de la entregado. dictadura. Por eso. Se encontraron las actas de la Pero dictadura. lo bueno, lo completo, digamos, lo que tendría que dar respuesta total al tema, está en algún lugar y no sabemos dónde. Mientras tanto, desde Estados Unidos hemos conseguido que nos enviaran, creo que fue en el 2002, una cantidad de archivo desclasificado que tenía tachaduras, tenía censura, digamos, que después con una de las embajadoras que vinieron de ese país conseguimos que aclararan todo. Siempre aportan algo, aunque no es muy determinante, pero hay siempre un aporte. Seguro que con esto que estamos pidiendo ahora, que es todos los archivos, se va a esclarecer cuando se estudien y lleguen, porque también dicen que va a tardar, vamos a ver qué pasa, se esclarezca muchísimo más el destino de nuestra gente. total. ¿no? Bueno, justamente, Estela, los organismos- recordemos, sí. recordemos que cuando nos enteramos que venía el presidente Obama, inmediatamente hicimos un documento que lo dejamos en la embajada norteamericana, donde pedíamos esto, la desclasificación de todos los archivos, ¿verdad? Y además la extradición de un genocida que fue uno de los, Dios mío, totalmente actuaron cuando la masacre de Trelew. Roberto... No me pides a mí, porque Ya me va a no salir. tengo memoria. Bueno,
que está en Estados Son las dos Unidos. cosas que pedimos, ¿no? Y No, justamente y hay con una mucho tercera también, la de los chicos. ¿Eh? También hay un tercer pedido Ah, que ¿sí? es el aporte de la justicia de Estados Unidos para que podamos hacer Claro. los exámenes inmunogenéticos Claro. de los chicos que tenemos investigados como que Que están están viviendo allá. en ese país, chicos, hombres y mujeres, ¿no? Que viven Claro. actualmente Viven en Estados ahí y Unidos. entonces no podemos hacer nada porque Claro. no podemos entrar en otro país con otras normas. Esto es fundamental. Hacer nada. Eso es Claro. fundamental. Eso es fundamental. Y por otro lado, Gustavo, por otro lado, lo recibimos con mucho placer las declaraciones de Obama cuando dijo que iba a desclasificar, pero Exacto. además todos los archivos militares y de las agencias de inteligencia. Claro, claro. Lo que estamos esperando, vos fíjate que yo tenía una profesora en el normal que decía que a las personas se las juzga por los hechos, no por las intenciones. Así que estamos esperando hechos Claro, en este claro. momento, ¿no? Y vos sabés los años que yo he viajado con otras abuelas a Estados Unidos, por muchas razones, a la Comisión Interamericana de Derechos Exacto. Humanos, OEA. Bueno, lo del Banco de Datos Genéticos nace allá como un aporte científico muy importante, pero he viajado a ver gente de la Secretaría de Estado, he viajado a ver parlamentarios con nuestro representante, o sea, el embajador argentino en ese país o embajadora, y incluso hasta en el Pentágono entré, que es escalofriante entrar en ese lugar donde uno sabe Sí. las cosas que se cocinan en esa ciudad subterránea, donde las medidas de seguridad son extremas, para hablar, para pedir, para seguir solicitando estos archivos, ¿no? Que no dieron una respuesta nunca. Siempre dijeron, sí, vamos a hacerlo, pero nada. O sea, salvo aquello que llegó. Por Muy eso parcial, esperemos muy que parcial. esta promesa no haya sido algo como para satisfacerlas a ustedes, Exacto. que siguen manteniendo la dignidad muy alta, sino que se cumplan ahora. Sí, Tal lo cual, que es. hechos. Sí. Las invito en esto que estamos recordando a ver algo inédito, a ver a Isabel Martínez de Perón, que hoy en la actualidad vive rodeada de muchos fantasmas en Madrid, enferma, prácticamente recluida. Por primera vez en el año 1993 fue la última vez que pisó suelo argentino, después nunca más apareció y fue la única vez que Isabelita, expresidenta de la Argentina, cuando cae el gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976, fue la única vez que habló de ese golpe de Estado y que en un hecho inédito, que un poquito se los adelanto, esto va a ser parte de un libro de 30 y pico años que próximamente va a salir, que va a estar en este libro. Por primera vez también ella cuenta en ese año que había estado dispuesta a renunciar, pero que no se lo permitieron. Esto es un hecho inédito, lo va a ver por primera vez, forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria para recordar. Se dijo que una renuncia suya tal vez hubiera podido evitar el golpe del 24 de marzo. Bueno, yo no sé, pero les puedo decir que cuando falleció el general, a las 3 o 4 horas yo quise presentar mi renuncia. Y todos, digamos, tanto las Fuerzas Armadas principalmente, me dijeron que de ninguna manera que ellos me iban a ayudar y que me iban a apoyar y que no podía renunciar bajo ningún punto de vista. Y eso fue lo que hice. Durante ese Ahora, periodo, cuando asumió, por ejemplo, Luder en varias partes como presidente interino... Ah, fue una vez, Sí, en una las vez. Cochingas. Exacto, sí. usted estuvo internado en las Cochingas. ¿Allí pensó otra vez en renunciar? No, porque si todos me hubiesen ayudado, yo como comprenderán nunca he pretendido que yo podía suplir al general Perón, en absoluto, porque sería, para mí hubiese sido un pensamiento descabellado, ¿no? Pero bueno, así fueron las cosas y yo tenía que asumir lo que ahí estaba y así lo tenía que hacer, pero yo pedí que se había muerto el general, que yo no quería no por cobardía, sino porque pensaba que era mejor que estuviese otra persona. El hecho es de que yo iba a llamar otra vez a elecciones para yo apartarme totalmente
de esa gestión. ¿Se sintió traicionada ese 24 de marzo? Bastante, gracias a Dios, bastante. ¿Por quién, señora? Por los unos y por los otros. Pero Pero lo que más me duele de algunos peronistas, que se dicen peronistas. La que habla es María Estela Martínez de Perón, la última presidenta constitucional que tuvo la Argentina hasta el 24 de marzo de 1976. Fue en el año 1993, en la última visita a la República Argentina, y fue el único momento en el que Isabel habló del golpe en su contra. La viuda de Perón era vicepresidenta y cuando muere Perón, asume el cargo presidencial. El golpe militar se ponía en marcha en ese mismo momento. El día que murió Perón en Olivos, estábamos un grupo de dirigentes y en un momento dado uno de los militares, yo no me acuerdo quién exactamente fue, estábamos reunidos en una habitación ahí de Olivos y me pregunta, boca de jarro, dígame, Cafiero, ¿y ahora quién viene? ¿Cómo quién viene? Le digo, general, viene el que indica la Constitución. Y me dice, ¿usted cree en esa pavada? La llegada de Jorge Rafael Videla a la jefatura del ejército, de la mano del peronismo, que lo creía un general democrático, fue el eslabón que faltaba para la organización del golpe, junto al jefe de la Armada, el almirante Macera, y el de la Fuerza Aérea, el brigadier general Agosti. Nosotros no elegimos a Videla por los méritos de Videla. Nosotros elegimos a Videla porque creíamos que era el único militar que estaba en condiciones de mantener el equilibrio en las Fuerzas Armadas y de asegurarnos el tránsito hacia un gobierno democrático, y zanjar la grave amenaza del golpe de Estado. Que finalmente se dio. Que finalmente se dio. ¿Usted cree que siempre lo tuvieron definido los militares? Yo creo que sí. El gobierno de Isabel Perón se desangraba y ni el propio peronismo atinaba a buscar una salida democrática a una situación donde se mezclaban caos económico, la acción de grupos terroristas y peleas internas del peronismo. El poder de López Rega se expandía y fue él el creador de una fuerza parapolicial denominada AAA, que desde el Ministerio de Acción Social comenzó a sembrar el horror frente a opositores al gobierno. Isabel no controlaba a López Rega y algunos que vivieron esa época sostienen que le tenía miedo. ¿Y qué quiere más que le diga de López Rega? Yo qué sé, eso se lo puede... ella le he dicho, no hay mejor juicio que la historia. Pero usted qué según piensa. Yo no pienso nada, porque eso es ya le he dicho, es un capítulo que yo le he apartado por muchísimas razones y no... Pero por ejemplo, porque López Rega se enfermó, ¿usted llamó, habló con la familia? No, en absoluto, yo no tengo ninguna relación. Desde el día que López Rega puso los pies fuera del país, antes de mi derrocamiento, yo nunca más, y eso lo digo sinceramente, nunca más, no por nada, pero nunca más tuve una comunicación con él de ningún tipo. Ahora, usted sabe que su figura siempre estuvo ligada a la de José López Rega y se decían muchísimas cosas de José López Rega, hasta que practicaba ciencias ocultas. Bueno, yo la verdad que si las practicaba nunca las vi, porque siempre le he visto trabajar, en lo poco que he visto en casa es con su máquina y con sus cosas trabajando, y no le he visto yo hacer. Ahora, si él tenía... Sí, sí. Claro, ¿cómo no lo voy a saber? Sería como si fuese, como si yo le dijera que... Claro, no, Y yo qué sé, y por eso mismo que dicen ustedes, que a lo mejor él practicaba cosas, no lo sé. El 16 de febrero de 1976, un paro empresarial auspiciado por el Jockey Club
la sociedad rural argentina, empresarios y economistas, se convierte en el primer síntoma del golpe que se avecinaba. El general Viola, en el ejército, era el cerebro del día D y la hora H, como se había denominado la operación militar que terminaría con el derrocamiento de Isabel Perón. Mientras tanto, el jefe del ejército, Videla, mostraba su rostro más humano y decía acompañar al gobierno de Isabel Perón, que en un último intento había adelantado las elecciones presidenciales para octubre de 1976. Yo renuncio al Ministerio de Economía y Carlos Rucauf renuncia al Ministerio de Trabajo. Lo vamos a ver juntos a la presidenta y le decimos, señora, acá lo que hay que elegir es en la forma en que vamos a caer. Al caer, caemos. El 23 de marzo, los jefes militares comunican a José Alfredo Martínez de Hoz que se haría cargo del Ministerio de Economía en una reunión que se realiza en el departamento de Macera. Mientras tanto, las reuniones se sucedían en La Rosada y en el Congreso. Señoras y señores, pido disculpas. No soy muy amante de los poetas, pero he seguido un poeta de mi tierra. Todos los incurables tienen cura. 5 minutos antes de la muerte. Argentinos de todos los rincones, civiles de todos los lugares, militares de todo el país, brigadieres y marinos. ¿Para qué llegar a los últimos 5 minutos? Desearía que los argentinos no empezáramos a hacer la cuenta. Con Balbín era bastante amiga. La voz de Balbín sonó advirtiendo el golpe que se Y avecinaba. yo le contesté varias veces a él y en fin, yo todo lo que he podido. Señora, ¿se sintió sola entonces? ¿Se sintió sola? ¿No pudo evitar el golpe? ¿Se sintió abandonada? No, porque ya lo tenían, sí, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Traicionaba, sí, ¿cómo no? Eso se puede decir que es una traición. ¿Propios extraños? Sí. Ese mismo día hubo negociaciones con los jefes militares. El general Videla, esa tarde del 24 de marzo, cuando ustedes estuvieron reunidos, ¿le había prometido que en la Argentina no había golpe de Estado? No, nunca se habló, ni se habló siquiera de golpe de Estado, nunca. Pero las tropas estaban en la calle. Bueno, Lorenzo por mucho Miguel que saliendo. estuvieran las tropas en la calle, por eso nunca, no sé, a mí él nunca me dijo nada. El 24 de marzo, todo se aceleró. A las 19:15 de ese día, comenzó el movimiento de tropas, disimulado bajo la denominación de operativos de lucha contra la subversión. Volviendo a ese tema que todo el mundo tiene en boca, ¿usted cree en el golpe de Estado en este momento? Yo creo en las instituciones. ¿Recibieron alguna inquietud durante la reunión de medios militares? No, usted sabe muy bien de que el gabinete está formado por hombres que, en este caso, es el ministro de Defensa, el que en el día de mañana informará a la señora Presidenta. ¿Cómo está el ánimo de la señora Presidente? Maravilloso, extraordinario. De eso tenga la plena seguridad, no lo exagero. Isabel Perón mantenía reuniones en la Casa Rosada y cuando se retiraba cerca de la medianoche, le comunican que no podía dirigirse a Olivos en el automóvil presidencial y que debía hacerlo en el helicóptero. El golpe estaba en marcha. En el interior del helicóptero, Isabel queda detenida y trasladada al Aeroparque Metropolitano, desde donde la enviaron confinada a la residencia El Mesidor en Neuquén. ¿Y usted cómo recuerda ese momento, el último día cuando usted subió al helicóptero y la llevaron detenida? No, yo sabía todo perfectamente. Lo que pasa es que yo tengo el orgullo de decir que yo no entregué mi bandera. Yo no entregué mi sitio, me lo quitaron. Porque yo sabía, porque yo también me podía haber ido tranquilamente. Quizá no con todos los ¿Intentó honores. ponerse en algún momento? ¿Oponerme? Sí. No.
yo no porque precisamente cuando me dijeron qué podemos hacer, dije no, ya todo está hecho, así que ahora hagan lo que ustedes te han previsto. ¿Usted no atinó en el 24 de marzo, tan terrible para los argentinos, cuando las tropas estaban en la calle, hacer una convocatoria a los partidos políticos, a todo el pueblo, a movilizarse para evitar el golpe de Estado? Hombre, sí, claro, como también me tenía que reunir con toda la cúpula general, incluyendo los militares, pero se conoce que como ya lo tenían decidido de otra manera, pues no, por lo que se ve no lo quisieron hacer, porque el 24 de marzo fue el golpe de Estado y yo el 25 tenía una reunión con todos. ¿Y una convocatoria a los partidos políticos ese mismo 24? Y bueno, yo la tenía, la convocatoria, lo que pasa que se conoce que todos se pusieron de acuerdo. En los años de cautiverio nunca son agradables, son tristes, sobre todo cuando te hacen muchas preguntas y de la manera como se hizo, ¿no? Pero ya les he dicho yo, ya les he dicho, bueno, muchas, ya les he dicho que al perdonar, no, es mejor callar en esas cosas. ¿Usted se sintió abandonada? No, precisamente abandonada. Se puede decir, me sentí abandonada cuando desapareció el general. Él era su apoyo y él era mi apoyo, o sea que estábamos integrados. Hoy, Isabel Perón vive prácticamente recluida en su casa de las afueras de Madrid, rodeada de los fantasmas del pasado. Bueno, lo que queda también claro que muchos civiles y muchos políticos acompañaron el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Bueno, siempre fueron golpes cívico-militares, sí. Toda la vida que yo recuerdo. Clerical. Yo soy católica, claro, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Bueno, el Vaticano, el Papa Francisco acaba de anunciar también que va a abrir los archivos del Vaticano, ¿no? Así es, una buena noticia. También es un pedido que se le hizo por varias vías, unas abuelas, fue también Lita Boetano de Familiares, que le pidió en nombre de todos. Y bueno, las condiciones que se habían puesto primero era que tenía un proceso judicial bastante fuerte, porque era que el familiar que supusiera y demostrara que en el Vaticano había datos sobre su familiar desaparecido, lo elevara a la justicia lo llevaba al Vaticano, el Vaticano buscaba, si encontraba mandaba y si no, y recién la justicia entregaba los datos al familiar, o sea que un proceso larguísimo. Pienso que ahora con este anuncio de que también se van a abrir los archivos, sea mucho más ágil, sea más rápido y que vamos a encontrar seguramente, porque el rol de la Iglesia en Argentina fue muy lamentable, la cúpula, por supuesto, ¿no? Sí, porque salvo honrosas excepciones. Hubo muchas excepciones, incluso, sí. Bueno, hay casos de los obispos desaparecidos también por la dictadura, claro. Y muchos sacerdotes, monjas. La iglesia de base fue muy perseguida. Yo quisiera detenerme un poco en el informe que acabamos de ver, porque esta señora, que es Isabel Martínez de Perón, también fue responsable de lo que vino del genocidio posterior, porque ella el 5 de febrero del 75 firma los decretos para el operativo Independencia, que es abrir la puerta a la represión. Acá estamos hablando del operativo Independencia, fue vendido en aquel momento como una batalla que se estaba librando en los bosques, en Tucumán, en la selva tucumana. Y esto no fue real, porque eran alrededor de 10.000 efectivos del ejército contra 300 combatientes del ERP. Entonces, fue la puerta de entrada del genocidio y la expresión aniquilamiento total en ese momento fue lo que abrió la puerta. Entonces, esta señora también es responsable de aquel genocidio, más allá de que todos defendamos la fecha del 24 de marzo de 1976 como el verdadero comienzo de la tragedia argentina. Claro, por el golpe de Estado, porque eso se hizo en gobierno constitucional, lo del operativo Independencia fue un acto espantoso. Eso se debatió mucho en el juicio de las juntas, sobre todo con Luder presente como testigo, sobre lo que significaba el término aniquilar, ¿no? Que Luder siempre le
le dio otra expresión, porque lo firmó Sí, Luder. sí, después disfrazan El segundo las decreto palabras, lo firma pero Luder, exactamente. La realidad fue otra, disfrazan las palabras, pero no solamente murieron los combatientes, sino también poblaciones civiles. Las masacres de bombardeos, era tan irregular el número. Hubo 300 muertos, en Tucumán hubo 300 muertos y se calcula que 2.500 desaparecidos. O sea, ya empieza a usarse la expresión desaparecidos, 2.500 desaparecidos. Pero frente a aquellos que aún al día de hoy dicen que acá se juzgó un solo lado, no nos debemos olvidar que el juicio histórico a la Junta Militares también fue a la cúpula de Montoneros, ¿no? Que fueron juzgados también. allí. Que fueron a la cárcel. Igual que fueron a la cárcel. Igual cuando se habla de terrorismo de Estado no hay dos lados. Estamos hablando de No terrorismo hay de dos Estado, lados. es uno Acá solo. lo de la teoría El de demonio los dos está de un lado demonios, solo. pero por Dios que se está queriendo instalar por otra Nuevamente. parte, así muy livianamente se está Sutilmente. queriendo volver a hablar de la teoría de los dos demonios y eso hay que luchar para que no. Exacto. Es decir, es lamentable, ¿no? Estar en este siglo XXI y en este año teniendo todavía que aclarar para un sector minoritario que no es ignorante. Porque al ignorante uno le va a dar todos los elementos, hay más que bibliotecas ya, escritas con probanza, pero al otro, al malvado, porque el que hoy duda de lo que se dice y además quiere volver a reivindicar la teoría de los dos demonios, ya ahí hay una maldad ciudadana y democrática muy, muy seria. Bueno, uno de los responsables de que se haya vuelto a agitar la teoría de los dos demonios es el actual ministro de Cultura, Pablo Belluto, que cuando dirigía Sudamericana editó los libros de Seferino Reato y editó los libros de Fernández Meijide y del Tata Joffre, en donde se empieza a hablar sobre la teoría de los dos demonios. Así que es un legado también del actual ministro de Cultura. Pero justamente eso es lo peligroso, que realmente, lamentablemente, no logramos lo que le pedimos a Rodríguez Larreta, que realmente lo hiciera renunciar, no puede, y tal luego representante de Cultura, por favor. A lo pérfido, a lo pérfido, este otro son los dos, ministro de digamos. Cultura. Sí, y bueno, y saludan, son amables, tratan de... a ver, yo creo que tienen que entender que los que tenemos esta lucha hasta dar la vida, porque nos tocó correr riesgo de morir y no vamos a morir ahora, moriremos de vejez en todo caso, pero luchando, no nos pueden querer endulzar con cosas, porque tienen obligaciones en principio de hacer lo que están haciendo, que es seguir con la historia de la verdad y la justicia. Pausa. Siguió su vida, pero contó por horas, como parecía que estaba loco, lo que había vivido, las torturas, la inyección, los que metían en bolsas, donde los tiramos, los bebés que lloraban, y toda esa cosa que parecía imposible, ¿no? Yo pagué un gran rescate por él, y no sé si eso lo salvó o la vida lo salvó, porque parece que el día que me pidieron el rescate, si no lo mataban, y que yo junté, vendí, hice de todo. Tremendo, claro. Y llevé ese dinero que era muchísimo. Dice él que ese día alguien vino a verlo y él estaba, por supuesto, encapuchado, pero vio sus zapatos lustrados, su pantalón, una cadena de oro y la voz que después reconoció en que era el jefe de la policía, Echecopar. Echecopar. Claro. Y nada, un dedo acá que le puso y le dijo, usted... El Guido propio Carlotto. Echecopar. Sí, la voz de él la reconoció después, porque no le vio la cara, le dijo, así que usted es Guido Carlotto. Y él le dijo, sí, bueno, pásenlo a un calabozo. Claro. Porque entonces, era el propio Echecopar el que llevaba adelante en la tenebrosa policía de Camps, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo llevaban a ¿Echecopar o Camps? Mira, estoy a ver si ahora estoy confundiendo. Eran los dos. Era Camps, era Camps. Claro, por eso me quedé pensando. No, porque Camps en persona, era los Camps. Testimonios después de la CONADEP, Camps en persona era el que torturaba y el que ordenaba, y era el señor de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires. Y en La Plata era terrible, fíjate que caminando por la calle un día alguien de atrás le dice, ¿cómo le va Carlotto? Y era el tema, la voz de uno de los torturadores. No, tremendo. A la fábrica iban a comprarle, porque la policía siempre pide, y de repente estaban encantadísimas de estar acá. Bueno, Tati, un gusto, ¿eh? Igualmente para mí, querido Gustavo, encantada. Bueno.
Y Estela, 40 años, pero yo siempre recuerdo de tu historia, la de Tati, que ahora enseguida la vamos a hablar, que es diferente, pero vos siempre contás, ¿no? Cómo a vos te sacudió cuando eras una simple ama de casa, maestra, con una vida como muchas familias, y cuando te llevaron a Laura, después a Guido, cómo te sacudió y te cambió la vida. Claro, sí, porque yo esa vida burguesa que tenía, digo burguesa en el sentido de que era conformista, siempre encontraba una explicación, había sido educada por dictaduras, formada por dictaduras, no había habido una explosión social fuera de estudiantes y obreros, el resto era, y sobre todo en la ciudad de La Plata, una ciudad que es más pueblo que ciudad en algunos sentidos, solo que cuando ya mis hijas crecieron y se pusieron a estudiar, una en la universidad y otra en la escuela secundaria, y sus profesores esclarecidos y la propia circunstancia social de toda Latinoamérica las despertó para una lucha sana, una lucha convencida, para que todos viviéramos mejor, claro, para que la clase pobre desaparezca y la justicia social era el tema. Primero el susto, porque realmente nosotros nunca habíamos hecho nada. Mi marido era mucho más progresista que yo, siempre éramos así quedadas, no me gustaba ir a una marchita de nada, y de golpe tener la idea de los riesgos, vivirlos, porque La Plata fue diezmada, obreros y estudiantes, y comprender esa lucha, y con los miedos de que no nos fuera a pasar cuidar a las hijas, a los tres primeros, fue mismos que con esa impunidad de la dictadura, por supuesto, y terrible, ¿no? Y Laura fue en el 77. Claro, Laura fue en noviembre del 77, secuestrada desde su compañero. En Buenos Aires ya estaban ellos en la clandestinidad porque lo capturaron a su papá, y era por ella y por Claudia. Buscaban a las dos hijas. Tremendo. Una cosa es la búsqueda en soledad de su marido, de su hija, este reclamo del amor, pero otra cosa es después la organización. ¿Cómo nace lo que hoy conocemos, Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Cómo se gesta esto? Porque ahí es donde esto cobra importancia, cuando hay una organización que empieza a trascender los propios límites de la individualidad, ¿no? Exacto, sí, por suerte, porque gracias a eso estamos juntos. Claro, es decir, nacemos juntas todas, porque la Plaza de Mayo era padres, madres, hermanos, tíos, abuelas, madres, abuelas. Nosotros somos madres, abuelas. Mira, acabas de decir algo, porque hubo padres también, que están olvidados. Claro. Hubo padres. Sí. Hace pocos días murió Morresi. Murió Morresi, uno de los históricos. Sí. Hay un libro, hay una película sobre los padres. Bueno, el padre, mi marido, no estaba en la plaza, pero estaba cuidando lo que yo no podía hacer porque estaba haciendo, me esperaba, o sea que la angustia del que espera es terrible. Él no sabía si yo iba a volver, porque viajábamos y en el avión nos podían secuestrar en cualquier país, porque en el grupo, ese piloto en París nos siguió ostensiblemente en uno de los viajes, el Plan Cóndor, todo. Entonces la espera, él quedaba a cargo de la casa, los hijos, que eran dos, porque también el tercer hijo, Guido, se fue al exilio. Claro. Tener la desgracia de que un día hubo que salir. Y ahí no hay que pensarlo. Claro. Yo creo que yo siempre fui así, porque siempre defensora de mis hijos fui terrible, pero siempre tranquila también a la vez, y mucha cordura. Pero en esto privó primero la búsqueda de mi marido. Claro. 25 días secuestrado, fue mi aprendizaje a buscar un desaparecido, golpeando puertas, teniendo esperanzas, fe, mucha confianza, mucha inocencia, de que me iban a ayudar los que yo iba a ver, incluso a Vignone. ¿Guido qué hacía? Guido mi marido era químico y tenía una pequeña industria de pintura, un laburante, un hombre que más que vender regalaba, y que Laura trabajaba con él, eran muy compañeros, padre e hija. Y eran más compinches. Eran más compinches, era contestatario del sistema. Para graficarlo, digo, era un muchacho que sufrió la orfandad de la mamá y que se hizo solo,
y que además era contra las Fuerzas Armadas, era terrible, contra la iglesia, hizo que tenía un tío cura, ¿viste? Los italianos, y era contrapuesto a mí, porque yo era, no, esto está bien, aquello. O sea que a él todo le caía bien, y a mí me costó mucho entender todo esto, pero salir fue la consigna del amor, de la necesidad, de lo que seguimos haciendo por estos más de 38 años que estamos haciendo. ¿Y a Guido lo encontraste? A Guido, a mi marido, sí, él reapareció después de esos 25 días, muy torturado, muy destruido físicamente, no anímicamente, porque se repuso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy con un programa diferente, hoy con un programa para la memoria, hoy con un programa de homenaje y de recuerdo, porque ayer los argentinos conmemoramos 40 años del inicio de la peor dictadura militar que tuvo la República Argentina, de la noche más larga y tenebrosa que tuvo la República Argentina. Y es un tema que no hay que olvidar nunca y que permanentemente hay que recordar para que nunca más, ese nunca más que todos en la Argentina hemos tomado ya como un grito permanente para que nunca más se vuelva a repetir. Y tenemos un programa especial con dos personas a las que personalmente quiero, valoro, admiro y que la inmensa mayoría de los argentinos valoramos y respetamos. Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hoy ya una figura a nivel mundial reconocida, y Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que bueno, desde hace muchos años vienen batallando porque este tema se instale. Siempre lo hablamos con ellas. Les llamaban en un inicio las locas, pero las locas al fin de la historia se han parado, no solamente enfrentaron la dictadura, sino que la historia les ha dado la razón. Estela, buenas noches, un gusto. Gracias.